Salud de Jorge Lanata sigue preocupando, ¿eh? ¿Cuál va a ser finalmente el destino de lo que es esta internación? ¿Qué va a pasar con Jorge Lanata? ¿Se queda donde está? ¿Lo trasladan? Por eso tenemos un informe, un último momento y es territorio de Damián Rojo. Dale. Así es, Luis, porque son horas claves, horas decisivas para determinar un inminente traslado de Jorge Lanata. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay que tomar decisiones. Él entró en una meseta en cuanto a su estado de salud y tienen que recuperarlo, quieren rehabilitarlo. Por eso, Luis, hubo una junta médica hoy entre el director del Flenny Escobar, el médico de cabecera de Jorge Lanata de toda la vida, de la Favaloro, los directores del hospital italiano y la familia, esto es, Elvita y las hijas. Entre todos van a decidir cuál es el mejor destino de Jorge Lanata. Mañana, o por lo menos en las próximas horas, va a pasar algo muy parecido, pero con el director de la Santa Catalina. Y ahí es donde van a evaluar, teniendo todas las posibilidades y los pros y los contras, porque cada lugar tiene algún pro y alguna contra según quien lo diga. Se metió otro lugar ahí, que antes no era evaluado por la mirada de Elba, que era el Flenny, que era una idea, una propuesta del lado de Bárbara inicialmente. Pero una cuestión de espacio. Sí. No Elba, a ver, Elba le quedaba muy a contramano su historia. Y no solo eso, Luis, tengo otros datos de eso que me sorprendieron. Hoy recibí mucha información y después de lo judicial, que es un quilombo tremendo. Contar esto. Más allá de la disposición, o si uno está cerca o vive lejos, uno tiene que pensar cuál es el mejor lugar que puede recuperar un ser humano. Claro, en este caso, Flenny, sin despreciar a Santa Catalina, por favor, pero Flenny habla de casos de recuperación maravillosos. Más allá de algo que volvemos a titular en este programa, que es el milagro Lanata, porque la operación abdominal evolucionó perfectamente bien. Y también la parte respiratoria. Perdón, la intervención es el retiro de una malla metálica. Fueron cuatro operaciones del intestino. Pero ¿cuatro operaciones en qué? ¿Se le retiró? Se cortó parte del intestino delgado. Se cortó. No podían queda terminar con en una. Intestino propio, no con el adminículo de una malla. No, eso se lo sacaron en la última operación y luego había que ver cómo el organismo registraba esa reducción y por otro lado que no genere fiebre. El principal temor de un paciente internado es que no genere fiebre porque fiebre es infección. Infección. Tal cual. Pero Ahora, ¿por qué no fue el Flenny? ¿No? Perdón. Además que funcione. Claro. O sea, Una cosita. No solamente, perdón. No, perdón. ¿Por qué no fue el Flenny? Me dicen a mí, ¿Por la qué? vez anterior. Porque el director de Flenny Escobar dijo que no estaba apto, o por lo menos él no aconsejaba el traslado de Jorge Lanata hasta el Flenny Escobar por una cuestión de distancia. ¿Tiene terapia intensiva? Tiene UTI, sí, pero no tiene rehabilitación. Perdón, ya te voy a decir al revés. Perdón, no tiene UTI, no tiene UTI, Bueno, no tiene la unidad de terapia intensiva. Que sí la tiene, tiene Santa Catalina y sí la tiene Flenny Belgrano. Claro, acá lo que se evalúa también, porque, a ver, si bien cuando Lanata se descompensó en el Santa Catalina, al tener terapia intensiva, uno pensaba, bueno, se traslada directamente a terapia intensiva, cosa que no sucedió. Lo que determinaron tanto los médicos que lo atendían a Lanata como la familia fue trasladarlo nuevamente al italiano. Claro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si en algún momento, Dios no quiera, Lanata sufre una descompensación? ¿Se va a trasladar también desde el al Flenny? Escobar Pilar. A ver, tenemos un último momento. Luis Bremer lo trae, dale. Sí, la información que me llega es que por un lado se evalúa que la semana que viene, si los parámetros clínicos de Jorge continúan idénticos, que es una leve mejoría, una recuperación y vuelvo a marcar el punto de lo respiratorio. Jorge cada vez necesita menos asistencia respiratoria y esto tiene que ver con un laburo también kinesiológico. ¿Y a muy qué área importante. pertenece? ¿Terapia intensiva? Él está en terapia intensiva. Bueno, quiero decir una cosa. Hay un eslogan de terapia que es sin noticias, buenas noticias. Claro, Absolutamente. es así. Por eso, la semana que viene, si los parámetros continúan en el mismo sentido, sería trasladado. Ahora falta, como bien dijo Damián, que haya una concordancia entre lo que piensan las hijas de Jorge y lo que piensa la esposa de Jorge, ¿no? ¿Es que está hablando? Porque habían dicho... Eso no me lo confirma. Sí, yo ahí lo tomaría con pinzas. Que no estaba un poco perdido, pero que sí
Bárbara habría dicho que Sí, estaba hablando. yo lo no sé. tengo ese dato. La verdad, mirá, lo que me decían es que como él está endeble hemodinámicamente, el riesgo de el Flenny Escobar es ese traslado en caso de una urgencia, al no tener la UTI ¿Y por qué respiratoria. no Flenny Belgrano, Damián? Te pregunto. Porque no ¿eh? tiene rehabilitación. O sea, la Porque Flenny Flenny Belgrano no tiene rehabilitación. Claro, tiene la UTI la mejor, pero no tiene rehabilitación. Claro. Por eso deberían llevarlo, en caso de que Dios no permita, le vuelva a pasar lo mismo que le pasó las 2 veces que fue a Santa Catalina, que clínica de fue Escobar. tener que volver a... No, lo tendrían que llevar al Austral de Pilar, que tampoco Claro. es tan cerca. No es Escobar cerca. Pilar será 40 minutos, depende de la Panamericana. Claro. Claro. Eso lo están diciendo. Lo que cambió ahora es que Elvita dijo que decidan las hijas. A ver, ¿por qué dijo esto? Es un gran Elvita? cambio. ¿Por qué Es un dijo montón, esto Elvita? es un montón. Elvita dijo, yo me voy a adaptar y acomodar a lo que decidan. Obviamente primero los Bien. médicos, ¿no? Claro. Esto es una decisión, por eso es esta junta médica y mañana o en las próximas horas va a haber otra. Porque los médicos todo esto lo van a evaluar. Van a decir, a ver, cuando fue a Santa Catalina tuvo que volver rápido, no tuvo la rehabilitación que esperábamos, pero llegó. ¿Qué hubiese pasado si esta misma rehabilitación en otro lugar más lejos, como Flenny, teníamos que trasladarlo y tal vez se nos quedaba en el camino? Y Es lo que dicen ellos. Es durísimo Es esto. duro, pero Sí, bueno, pero- es y otra de mucho las mejor. cosas importantes es evidentemente el milagro Lanata de haber sobrevivido, sobre todo a esta última operación. Creo que los ablandó a todos y los puso en congruencia, ¿no? Es decir, han podido congeniar y decir, bueno, que opinen las hijas, bueno, que opine Elba, y no matarse como se estaban matando. también la decisión Que de la todo lo jueza, único. ¿no? No, pero- la jueza en dice esto no. que- pero ¿sabés? ¿sabés qué pasa? Me parece que acá los efluvios le llegaban a la nata. Sí, sí, le Entonces, llevaban, tanta le mala llevó. onda entre Bueno, la familia. pero hay una ahora. jueza que interviene. Gracias Es bueno a el Dios. dato de Nora. Cuando Sí. la jueza dice, en cuestiones de salud responden ambas partes, Ambas partes. es donde se quiebra una cierta hegemonía, y lo digo desde el mejor lugar, no es crítica, Totalmente. porque Sí, además sí, Elba obvio. tiene todo el derecho como esposa, pero se quiebra la hegemonía de la decisión sanitaria sobre Jorge. Perdón, ya no es jueza. Esto es otra bomba que hay bien. hoy. Hay un juez que tiene nombre y apellido. Pero es un último Es el- momento, Es un Rocco. último momento. Por Es un favor. último momento y No es de lo mala judicial hay un montón para contar también, porque ahí sí se viene la guerra. Atención, último momento. El- Ahora hay un juez. El nuevo juez subrogante, Adrián Jorge Agopián, que ¿Cómo, ya cómo? tomó... Perdón, no, repetí completo. El nuevo juez subrogante, Adrián Jorge Agopián, que ya tomó un montón de decisiones que no había tomado la A ver, jueza. pará, Muy bien. perdón, doctor Joffre, subrogante, ¿qué significa? Para la Es gente que no reemplazante, entiende. Es reemplazante. Reemplazo. Que tiene, sí, ejerce sobre un juzgado una determinada cantidad de tiempo porque el juez designado originalmente no va a ejercer durante un Es plazo. decir, la jueza no puede volver. No, la jueza puede volver. La jueza claro. puede volver, pero durante un plazo, puede ser por licencia, se designa un juez que va a Pero- ejercer que... Ahora, Perdón, Se perdón, sabe perdón, el porque punto, la jueza perdón. hablar de un se sabe. juzgado ¿No habían cercano. pedido que la La jueza, jueza- no habían pedido cambiar el juez? claro. Bueno, Claro, porque No, no pero eso tomaba es otra- A ver. Pero pará, yo quiero saber si la jueza se fue o la fueron. Digo, No, ¿Qué es pasó? distinto. Sigue en el mismo juzgado, por lo que escucho, el caso sigue en el mismo juzgado, pero quien ejerce la función como juez de ese juzgado es otro. El subrogante. Bien, Es pero un ¿por qué? reemplazante, el ¿Por subrogante. incapacidad? ¿Pero por qué? No, se porque pudo puede ser haber que ido haya de pedido licencia a la vacaciones. jueza Claro. o se retire. No, Eso Había pudo haber regresado. De a uno, de a uno. La jueza había regresado de vacaciones, pero no lo que pasaba con la familia, tanto de parte de Elba Marcovecchio como de las hijas de la Nata, es que no se tomaban decisiones importantes cual. que tenían que ver con el tema, no solamente de la salud se determinó que sí la hija interviniera de la Nata, pero con el tema del dinero, de los poderes y demás, no se que tomaban ya hay decisiones. decisiones. Ya hay decisiones, pero antes de contárselas, dos cositas. Le digo a Nora que nos preguntaba y tenías razón. Sí. Sí habla, no se le entiende mucho, no es muy coherente lo que Claro, dice, claro, pero eso es pudo lo que- hablar en las últimas horas. Perfecto. Y lo que me decían con respecto a la salud, para cerrar el tema salud, porque todo esto estaba pasando ahora, hay que asumir el riesgo. En esto sí se pusieron de acuerdo todos. Los médicos, Elvita y las hijas, hay que asumir el riesgo. ¿Por qué? Porque lleva meses en una meseta. Digamos, Claro. ya está en una Asumir el situación... riesgo, ¿qué sería? Que vaya- trasladarlo trasladarlo, para una claro, rehabilitación. es un A ver, riesgo. así como está,
puede estar mucho tiempo más, pero Claro. no le sirve ni a él ni a nadie. No, que pero son los además va en tipos- contra de la posibilidad de recuperación Tal cuando cual. se ameseta durante Exactamente, mucho tiempo. Hay un exactamente. doctor que está interviniendo mucho, que es la palabra de confianza de Jorge Lanata, que es el doctor Pablo Rafaele. Creo Ese. que es al que consulta Pablo, tanto a Discúlpenme, Elba como las hijas. ¿quieren que diga una cosa rápida? Sí. Sí. No por rápida, menos cierta. Se dieron cuenta que se tenían que dejar de joder y ocuparse de lo que tenían que ocuparse, claro. que era de la Sí. nata. De la nata, Listo. nada más y nada Así menos. de simple. Sí. Hay que ocuparnos del tipo que nos da de comer y nos seguirá dando por años Es y tu por papá. años, entonces Pero cuidémoslo. acá hay Pero una sí lectura que- del pero entorno es que es muy terrible claro. lo que decís, A ver, ¿eh? cuando Es la durísimo. pelea era por los mangos, qué casi se espanto. matan y van a pedir Seguro. que la nata sea declarado insano. Ahora, cuando tenemos una cuestión de salud, que es lo importante en este caso... Pero si no hubiera estado la jueza, perdón, pero no se hubieran puesto todos de acuerdo, porque seguían peleando y peleando también. Vamos, Por último eso- momento rojo, vamos a estar recibiendo información, dale. Sí, a ver, me encanta la buena onda que le ponen y la comparto. Y es la buena onda que hay que poner en la salud. Pero la pelea sigue. Epa. La pelea sigue en lo judicial y ya no se puede parar. Y yo les decía que hay un nuevo juez subrogante, Adrián Jorge Agopián, Sí. que en horas tomó decisiones que, como bien decía Corita, ni Elvita ni las hijas estaban de acuerdo porque le pedían que tomara decisiones. A ver. ¿Y saben cuál fue la primera decisión que tomó el juez subrogante Adrián Jorge Agopián? Abrir una cuenta judicial y ordenarle a Radio Mitre Que que deposite deposite el el sueldo sueldo ahí, en esa Perfecto. cuenta judicial de tribunales. Se termina la sucursal joda. del Banco Nación. Y lo mismo le dijo a los sponsors. O sea, ya Barbarita, presidenta de la sociedad anónima que cobraba a los sponsors, no los va a cobrar más. Ahora los sponsors y la radio van a depositar en la cuenta Pero judicial entonces, del Banco perdón, Nación. Alejandra fue corrida de su rol. Otra ¿Quién cosa. va a administrar? Bien, bien. buen Ya punto. está nombrado un curador. Es otro último momento. Último momento. Último momento. Poné placa, favor, vamos a vender por la que favor. tenemos, loco. Por favor. Y esto es algo que se venía pidiendo también Mientras con mucho buscas, ahínco. te cuento una cosita que tiene que ver Sí. con la radio. La radio se había dicho que terminaba a fin de año. Finalmente Radio Mitre, a través de Jorge Porta, su gerente, lo que dijo fue que hasta fin de enero. Un O mes sea, más. Un mes Sí, más. y lo confirmó Y así que Andrea eso está Rodríguez. confirmado. Sí, Andrea Rodríguez Más o también menos. confirmó lo mismo el otro día, que seguía hasta el 31 de enero la nata y por ahí un tiempo más también. Perfecto. Bueno, entonces las dos novedades. Sí. Una, En cuanto a la salud, lo que hablamos, lo que se habló. los judiciales, que hay un nuevo juez subrogante, Adrián Jorge Agopián, que ya tomó decisiones, que abrió una cuenta judicial en el Banco Nación, Bien. sucursal Tribunales, Perfecto. ya le ordenó a Radio Mitre depositar el sueldo en esa cuenta judicial, ya le ordenó a los sponsors depositar lo que pagan ahí, ya bloqueó a Alejandra de todas las cuentas, con lo cual Alejandra, la mamá de Facundo, no puede disponer más de ese dinero. Perdón, nadie puede disponer de No, ese no. dinero. Una Bueno, vez que hay una cuenta el curador, judicial. perdón, tengo ni la un esposa, último ni los momento. hijos, nadie. Nadie A ver, toca esa plata. Fernando, tenés Nadie toca esa información. plata. Luis, ¿cómo estás? Bien. Yo también. Información ¿A de las afuera, corridas? exteriores. Sí, estamos a las corridas. recién ¿Exteriores llegamos. acá en Buenos Aires o exteriores, de en Buenos exterior? Aires. No, en Buenos acá, acá. Aires. Vinieron los chicos de la escaloneta. Ah, Teníamos los que ganas de hacer estaban una varados. nota. Ah. Los que estaban varados en Brasil. ¿y? Este no estaba varado. Mirá vos. Y conseguimos la nota. Hacía ¿De rato quién? que andamos. Bueno. Ay, Bueno, ay, ay, momento ay, que ay. se está cargando, están ahí metiéndole mano. ¿Conseguiste la nota de qué? Separación y el escándalo. más Heridas buscado. Ay, abiertas. más buscado. Último momento. ¿Enzo? Bueno, y si no es Enzo, ¿quién? ¿Recién separado? Más o menos, pero hay Perdón, la escándalo. separación fue en medio de una Navidad, que no fue una noche buena. Claro. Perdón, ¿esto está registrado en el video que tenemos? Sí. Tenemos la declaración de él. De él. Ella ya habló hace rato. ¿La declaración se la hizo a quién? ¿Al Pitbull? Sí, a nuestro compañero. Fue a los mordió, talones de vuelta. mordió de vuelta. ¿Lo tenemos a Anda a por Oliver? ahí, sí, anda por ahí, creo que Me ya sigue- llegó. Bueno, Me sigue ojo, no te Oliver. vayas que te quiero tener Mira, acá. Una tenés, pregunta ahí lo más. tenés. Ventu, A ver, Ventu, una ¿qué pasa? pregunta ¿Qué más. pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo La tengo? figura, acá estoy. Oliver, ¿A dónde está? Oliver, ¿estás ahí? Contame. ¿Dónde está? Ahí está Oliver. En la calle. llegó. Ahí. Está en la calle. ¿Dónde En está? el- Acabo de llegar recién En el al móvil hospital porque italiano como está. estaba comentando Fer ahí, conseguimos la palabra de uno de los jugadores que nunca habló. Habló la mamá, habló la expareja, pero Habló él el nunca papá. se pronunció Muy bien. y tenemos en exclusiva para la tarde la palabra de él. Oliver, A ver. ¿es hijo de una gran figura también del fútbol? ¿Al Así es. padre le decían el Colorado? Y a- Bueno. Bueno,
¿Puede ser? ¿Al padre? No sé nada. Guarda. En un ratito. Así es, pero bueno, habló, la verdad que frenó y la verdad que se explayó sobre todo, o sea, no escapó ninguna pregunta, le preguntamos sobre su expareja, sobre su actual relación, también sobre otro jugador, cómo vio la separación también Es un del otro golazo compañero, esa así nota. que habló de todo. Es tremendo. Oliver, ¿tiene hijos? Bueno, Muy bien. Oliver, sos un genio. Va, un aplauso para Oliver. ¿Tiene Nuestro hijos? pitbull. No. No tiene hijos. Oliver, contame una cosa. ¿Y lo cruzás en cuadro de qué situación? ¿Estaba ahí? ¿Cómo te lo cruzás? Lo ¿Está tacleó. visitando un familiar? ¿Pasaba...? Bueno, Al tobillo. Contame eso. me llega la información de que estaba almorzando en un prestigioso restaurante de la Costanera. Mirá. Estaba junto mirá. con su mamá también y con una amiga más, no sé si era su hermana o un familiar más. Y bueno, pero se retiró primero la mamá con la joven que la estaba acompañando, que no era la pareja de este jugador. Apa. Y él después se retiró solo en su auto. La y bueno, mamá- ahí lo pudimos, le pudimos pedir la nota y... Estamos Sí. hablando de la mamá que sí hizo declaraciones con respecto al presente sentimental de su hijo. Sí. Hizo declaraciones y también estuvo sentada junto a las otras madres en el living de Susana Jiménez. Claro. Oliver, Bueno, una mientras... última. perdón, déjenme porque tengo la orden acá. No quiero que se encime. Oliver, estamos pendientes de la bajada del material. Está Fernando acá, ya empezó a contar parte de la historia. Vos tenés el resto del testimonio. Cuando tengamos todo ordenado, vamos a seguir con este tema. Estén atentos todos, ¿eh? Mientras tanto, volvemos al tema de la nata. Sí. Sí, y es otro último momento, Sí. Luis. Es otro Vamos. último momento porque nos están mirando en tribunales Último momento. y me llueve información. Recién preguntaban los chicos qué había pasado con la jueza anterior. Sí. Claro. La jueza Sí. anterior no está más. ¿Por qué? Porque era el juzgado 8 y ahora está el caso en el juzgado 106. Ah, es cambió. subrogante. Cambió el abogado, juzgado. porque no hay juez A ver, titular. perdón. No, Joffre, pará. pásemelo en limpio. ¿Por qué lo Entonces cambian? quiere decir, es subrogante del juzgado 106. Del 106, Del porque no hay 106. juez titular Ahora, en ese si, juzgado. si lo que informan se ratifica, hay una lectura de estos No fallos. tengas dudas. que Hay es una así. lectura de estos fallos que están yendo a la insanía de la nata. Ah, ¿Por qué? a ver, Porque le están quitando la administración quien originalmente la tendría, que era su esposa. Sí. Entonces están metiendo un curador, están metiendo un control. Pero es un avance de las hijas, Y entonces. para mí la lectura que hago de un juez que declara, pide un curador, es porque no le gusta lo que ve, que deposita una cuenta judicial. Doctor, Cuando empiezan esos permitime controles es notar porque- algo. Historia del No, juzgado, ¿qué Perdón, significa una eso? pregunta. Doctor, ¿por qué se cambia el juzgado? Eso. Puede haber muchas razones para pedir el cambio de juzgado. No se olviden que es un expediente absolutamente privado. Estos expedientes no son a la vista del público. Entonces los fundamentos los dieron ahí y no puedo empezar a hablar por Perdón, fuera. una Pero es pregunta que fuerte, quiero hacer, sí. no por mal pensado. Si ingresa, digamos, un juzgado a administrar una cuenta, Sí. ¿el juzgado se lleva un porcentaje del dinero que administra? Primero, Sí. corrijo, No. el juzgado no administra una El cuenta, curador. controla. No. El curador controla. El curador administra, Claro. el curador va a cobrar Cobra un honorarios Sí. regulados por el Pero el juzgado. curador responde al juzgado. Va a ser controlado por el juzgado, por supuesto, Claro. y El por el juzgado Ministerio no. de Incapaces, A ver, si yo es que declaró acá incapaz. disiento con el Y por la doctor familia. porque yo lo tomo ante la pregunta de si hay un ganador o un perdedor, ¿no? En esto Sí. que no está bueno, pero si hay un ganador o ganadora es Elvita en este caso. ¿Por qué? Porque se le bloqueó a Alejandra la posibilidad de sacar el dinero, No. que es lo que estaba pasando No. y es lo que cuestionaban. Damián, Y ahora- no, Damián, A ver, sí, Pedreri Damián, hace no, así perdón. como que ella Dame la sabe, yo cifra. ya lo había dicho, Damián, contame. se le bloqueó a todos. Sí, pero era lo que A todos. pedía Elvita. Pero A ganan ver, las ¿qué pedía hijas. Elvita? ¿Qué No, pedía Elvita? No, pero se le Si bloqueó entran- Elvita también. Sí, pero Elvita, como no podía rendir, Elvita era la responsable, pero no podía rendir porque Alejandra no le pasaba las rendiciones y se gastaba más de lo que entraba. Eso ya no va a pasar. No. Ahora entra ¿Pero quién el pedí? sueldo de la radio, entra lo de los sponsors Sanía. y va a decidir el curador que va a cobrar un porcentaje. Pero ¿Qué Elvita va a tener, digamos, acceso a la información. Pero Todos van a todos tener van a acceso, tener, nadie todos puede van sacar a la tener, pero plata. ¿sabés Sí, qué, pero Lula? nadie puede Pero tocar ¿sabés la qué? plata. Lo Nadie primero- puede tocar perdón, la plata. De a uno, si no, no los Lo primero escucho. que van a pagar, lo primero que van a pagar es la prepaga, lo segundo que van a pagar son las expensas. El ¿Y departamento sabés de la qué, hija. y sabés qué Departamento, podría pasar con esto? Punta Perdón, del Este. bajaría la cuota alimentaria, por ejemplo, si el curador entiende que es muy Claro. alta la cuota de Lola de 7 millones No, y eso lo medio. tiene que discutir
disponer el juez. Eso lo tiene que disponer el juez. Pero el si curador no lo puede tocar. Estamos de acuerdo, Luis, pero esto es matemática. A ver, si entran 10 millones y salen 15, va a haber que cortar tenemos un 5. abogado en el piso. Sí, en estas situaciones son muy engorrosas. ¿Por qué? Porque participa el curador, participa el juez, opinan las partes y también el Ministerio de Incapaces. ¿Y quién decide? ¿Eh? ¿Y quién decide? El juez. Siempre el juez. El juez, pero pero decide el juez. Pero pueden apelar y va a Cámara. Claro. Y hay resoluciones que son urgentes. Pero doctor, me preocupa claro. lo que usted dijo porque usted conoce la ley. ¿Me puede explicar nuevamente el camino de la insanía? Porque eso es preocupante. Sí, el camino de la insanía es cuando o un familiar o el mismo juez denuncian que es incapaz de administrar sus actos, la persona a quien se la busca proteger, se la declara insana siempre con un dictamen del cuerpo médico forense previo. Es decir, que no puede controlar sus actos o que no... Lo llamativo... Bueno, ¿a quién le conviene la insanía? A las hijas. No es que le conviene a alguien o no. Nadie, claro. Si está el hecho objetivo y la Nata es una persona pública y un juez está viendo que la Nata no puede administrar sus bienes ni controlar a quienes lo administran, y ve este desastre, va a determinar determinadas medidas para proteger su salud y su patrimonio. Lo llamativo es que... Discúlpeme, es una jauría esto, muchachos, de a uno, levante la mano. Yo al que levanta la mano le doy la entrada, pero no hablen todos juntos. No, es una última pregunta. Doctor, una pregunta. ¿No le piden un informe a los médicos que están Cuerpo médico forense, lo acabo de decir. No tiene nada que ver Es una obvio. cosa con la otra. No, o sea, no tiene nada que ver. La insanía no conocen se la declara- historia. No tienen base de conocimiento de lo que fue pasando. Si declaran insano hoy a la Nata, ni Elba ni la ex mujer le sirve más el poder. No le sirve más el ¿Podría poder. hacer Por supuesto que radio? no. Por ejemplo, si es declarado Pero por insano, supuesto que ¿podría no. hacer radio? Si es Pero, declarado chicos, insano, nos caen estamos los yendo. poderes. Caen los poderes. supuesto. Por supuesto, y no le conviene a nadie, chicos. No, Pero bueno, nos a ver, estamos yendo, a ver, pero- Cora, a ver, Cora. Perdón, A ver, nos Cora, estamos- Cora. Nos estamos yendo tan lejos, Claro, tan lejos, claro. cuando Y ese acá está acá. tenemos otra cosa distinta. O sea, la insanía las hijas la querían declarar, La querían. llamativamente ahora, Jorge la Nata se está recuperando. No está insano. No está como estaba en un principio, que hablamos de delicado, que corría riesgo su vida. Gracias a Dios están pensando en trasladarlo para una recuperación. Y está hablando. La Elba gravedad Marcovecchio sigue, está hablando. buscaba esto, que Sí. haya un curador y buscaba que haya una cuenta judicial. Exactamente. Porque estaba preocupada porque ante la justicia no podía rendir absolutamente nada. No sabía el número. O sea, No. que Elba Marcovecchio quería esto. Las hijas querían la insanía, correcto, pero llamativamente ahora se está recuperando. O sea, Entonces es como un poco contradictorio todo esto. Por otro lado, chicos, la Nata a la radio está lejísimo. Está lejísimo porque tiene una recuperación respiratoria, una recuperación muscular, una recuperación de saber cómo está También, su pero es un cabeza ingreso, hoy por es hoy. un ingreso. Perdón, si Es un fue ingreso tan que tiene la milagrosamente familia. lo del intestino, ¿cómo podemos asegurar que esté lejos de una recuperación cuando la Nata es Highlander? Chicos, se pero recupera estamos de cosas hablando- que nadie no, se estamos recupera. hablando de Es otro tipo de recuperación perdón. vocal, es una no, no. recuperación que si no tenés voz no podés hacer radio, es tan simple como eso. Encefalopatía, problemas respiratorios, problemas de base Claro. cardíaca. Hoy por hoy está enfermo Por eso serio. lo que digo, pongámoslo porque yo siempre hablo del milagro en la recuperación Obvio. abdominal. Claro, exacto. El resto es un paciente de cuidado que va a necesitar Exactamente. como mínimo 6 meses de paciencia, amor y ciencia, Sí, todo junto, sí. para que evolucione y si todo está bien, que esperemos que sí, pueda volver de pronto a un programa de otra exigencia. Fíjate la calidad. Perdón, ¿estás recibiendo información Pero vos? tiene En un realidad equipo. me corrigen algo que hemos dicho, A ver. ya lo de insanía, desde 2015 no se habla más de eso, sino de determinación de capacidad Claro. y lo pidieron Claro. las hijas. Sí, sí. Digamos, Sí, en su momento claro. fue lo que pidieron las Igual hijas. les doy una noticia a todos y a todas, los que escriben y los que no escriben. A ver. Cuando entra un curador, los pagos tardan. Por lo Sí, tanto, eso es verdad. atenti los que cobran sueldo, atenti los pagos de los distintos Los empleados, decís vos. Sí, y Las todos los pagos. expensas. Todo puede empezar Pero a debe pasar. haber, todo supongo, una categoría, Sí, priorizan- digamos, de hay pago. prioridades. La Priorizan familia los primero. Un curador no es un empleado, tiene varias personas para hacer curaduría. Claro, Es un empleado judicial, no es un empleado de la Claro, nata, pero ni de priorizan, Elba, por ni ejemplo, de la prepaga en esta situación antes que otra cosa. Priorizan Va a las priorizar a expensas Jorge antes que Lanata. otras cosas, claro. Va a priorizar a Es Jorge el patrimonio Lanata. de la nata, obviamente. Claro. Va a priorizar, que era lo que decía Elvita siempre. A ver, esto era
como había quedado en el poder ella y no podía rendirle a la justicia, y si no podía rendirle a la justicia, hasta quedaba como culpable ella de situaciones que tal vez no manejaba y que tal vez manejaba Alejandra, que no digo que las manejaba mal, digo que si yo soy el responsable ante el juez y las cosas las manejas vos, pero me queda rara la perdón, situación. Alejandra nunca se declaró en rebeldía, lo que me dijo en su momento, pero hacía lo que y quería. me autorizó para decirlo al aire, es, si hay un requerimiento judicial, yo tengo todo para rendir, pero le hice una sola rendición a Elba Marcovecchio, y lo que hizo Elba es ventilar los gastos de Jorge Lanata públicamente. Cuando habían ventilado los gastos de ella. ¿Seguro que fue obvio. ella? Sí. ¿Estamos seguros que fue ella? Yo creo que la tranquilidad No, de sí, Elba presentó un lo escrito, llevó, no, ya sé, es un pero lo hecho, no es llevó una versión. a que pongan un curador y cumplan con lo que corresponden. Que no se metan las hijas a decir qué cosa o qué Perdón, otra. ¿alguien sabe qué pasó con el poder de Kiwita? Es el que estamos diciendo. Queda desestimado. los Con dos todo quedaron esto, los poderes desestimados. quedan desestimados. Kiwita Absolutamente. solamente, o Sarah Stuart Brown, solamente aplicó ese poder que dijo verbalmente tenía más poder que el de Elba porque era más universal, solo para no despedir a los empleados de Jorge, que lo cuidaron a Jorge más de 15 o 20 años, depende del caso. Perdón, discúlpeme que me ocupe, ¿no? Porque Sí. lo que importa es la salud de Lanata. ¿Siguen cobrando los empleados? Sí, Sí, sí. nunca Porque faltaron. habían quedado como separados, ahora volvieron a su régimen de naturalidad. Elba Marcovecchio les mandó una carta suspendiendo, un carta documento suspendiendo sus tareas, algo que no hicieron caso porque lo que no querían los empleados era ausentarse de su lugar de laburo y dar pie a un despido justificado. Claro. Hasta ahora siguen siendo empleados. Igual, todo igual. Hay otra información para A ver, ese sí, último están en momento, tribunales a full, la verdad que a full. Último momento. Bueno, Me poneme dicen- placa, poneme placa. Ponle placa, Por último favor. momento, vamos. Tiene otro volumen, Último otra momento. presentación. Y van siguiendo, la verdad que me encanta porque participan como nosotros del programa, Claro. porque ante cosas que decimos nos van Claro. sumando o contestando. Faltan los efectos especiales muchas veces. ¿eh? Así sí. que, a ver. Ahí está. Apa, Los ahí cuervos, tenés, ahí está. tenés. Los Y me cuervos, dicen los que cuervos. ante el estado de inconsciencia de Jorge, habla pero sin conciencia, los poderes ya están revocados por la justicia. Esta es la realidad de hoy con respecto a los poderes. Pero perdón, habla sin conciencia y los poderes son revocados, me parecen antagónicos. Claro, si una persona no recuperó la conciencia, no necesita un apoderado para que pueda Sí, decidir por pero él. lo Y ahí puso está la el curador. justicia. No, Ahí no, está el pero soy curador. capaz de Claro, el curador. Justamente Es la ese decisión poder- del juez, la Ese poder se justicia. caía o por A ver, muerte o por claro. inconsciencia. Perdón, el No, doctor pero, Joffre. lo que ¿por dicen qué los habla? hechos es incapaz de comprender los propios actos. Creo que la medida es acertadísima la del curador. Sí, totalmente. Por dos Sí, motivos. muy. Primero, porque hay alguien que empieza a administrar fuera de la familia. Y segundo, porque Elvita Marcovecchio se saca la responsabilidad del día de mañana de rendir cuentas a partir de este cual. momento tan Perfecto. delicado. Me Es gusta que le diga acertadísimo. Elvita, doctor. Claro, porque. No, bueno, en el ámbito Todos de los la abogados, es conocemos una abogada así. brillante. claro, por lo que me coincido. consta. Claro que sí. ¿Sí? Y todos la Y conocemos por autosuficiente Elvita. Se enojan económicamente. conmigo cuando digo Elvita, pero es como la No, conocemos. pero Yo todo no el la mundo conozco la conoce por personalmente, Elvita, ¿eh? pero Lo que dicen conozco es que- trabajos de ella, es una abogada Y Es las que está abogadas de ella destacada. también. Las abogadas de ella son muy dos destacada. leonas. Sí. Lo que dicen de Lanata es que está hablando, aunque está un poco perdido y se encuentra bien. Pero habla, pero está un poco perdido todavía. Por eso el tema de la conciencia. La No se encefalo- le dé la vuelvo al punto de la conciencia. encefalopatía, porque si no parece que verdaderamente creemos mucho en las fuerzas del cielo, que las hay, No, pero sí las milagros hay. crísticos no los hay, No. por lo menos en la ciencia. Está transitando él igual una encefalopatía que es de una progresión y una evolución muy lenta, la cual se tuvo que tratar de contener porque recordemos que lo primero que lo lleva al italiano es una febrícula que no pudieron contener en Santa Catalina, que lo conllevó a una operación abdominal muy cruenta, muy difícil, y de esa sí se está recuperando. Ahora todo lo demás sigue su curso, por eso Damián dijo bien, necesito un centro especializado en recuperación. Claro, por Sí, supuesto. el tema, Es fundamental. perdónenme, el último, digamos, si vos partís de la historia, cuando él tiene el paro cardíaco que va a... Cuando le hacen el estudio. Cuando le hacen el estudio, él ahí sufre de encefalopatía. Ahí sufre. Sí. A ver, Alicia, tengo un último momento. Me voy derechito al italiano, donde está el señor Oliver Quirós, con toda la información que tiene encima, más allá de la nota con el futbolista de la selección nacional que él entrevistó y que da detalles con respecto a su vida sentimental y a su vida familiar. Pero primero, ¿qué tenemos que decir? Dale, Quirós. Sí, Luis, bueno, acá lo que me comenta de parte del entorno de Jorge, me dicen de que hoy estuvo junto el equipo médico del Fleni, que vinieron acá del Fleni Escobar, todo supervisado obviamente por su doctor Rafael, el doctor Rafael, Pablo quien Rafael. siempre está Pablo de Rafael. Favarolo acompañando,
Así es. Y mañana estaría viniendo el equipo del Santa Catalina para seguir evaluando junto a esta junta médica, a ver el traslado, dónde se llevaría a cabo. Y lo que me dicen, junto también a lo que estaba mencionando Damián, de que él habría dicho de que la decisión sería de parte de las hijas, lo que a mí me aclaran y me dicen que no puede ser porque hay un poder judicial que tienen que estar ambas partes de acuerdo. No, estamos de acuerdo. A ver, lo que cambió, siempre van a ser los médicos, ¿sí? Los que van a escuchar, las hijas, y Elvita es a los médicos. Y lo que los médicos digan, se va a hacer. Lo que cambió ahora es que en lugar de enfrentarse, si las hijas dicen Flenny Escobar, Elvita va a decir, bueno, dale, que sea Flenny Escobar. Me levanto más temprano y voy. Si los médicos están de Antes acuerdo... no decía eso Elvita, chicos, perdón. A ver, Oliver, vamos. Por eso, comentando a eso lo que mencionaste, Damián, me dicen, no, judicialmente tenemos que ponernos de acuerdo ambas partes. No es que, porque dicen que las hijas sí. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Se van a poner de acuerdo. A ver, lo que va a decir Elvita es, después de escuchar a todos los médicos, tanto las hijas como Elvita, hoy a los de la Flenny Escobar, mañana a los de Santa Catalina, junto con Rafaele, el de la Favaloro, el histórico, el que todos confían, y los del italiano, que le salvaron la vida como 6 veces, van a decir, a ver, díganos dónde. Y lo que digan los médicos, si las hijas están de acuerdo, Elvita está de acuerdo. O sea, no va a haber conflicto en este caso. Esto es lo que me dicen, ¿sí? Muy bien. Que sí Ahora, tienen que evaluar... el curador, vamos a la parte más antipática. El curador seguramente dispondrá, si no le pregunto al abogado, hará un inventario de los bienes, tomará contacto con las pertenencias de Jorge, porque también tarea de él es resguardar los bienes de la nata. Absolutamente, es conservar los bienes. Sí. Bueno. Y bueno, la administración, él lleva la administración muy controlada por el juzgado, y más en un caso como el de la nata, donde hay empleados, diferencias. Y está las todo el mundo... tarjetas de crédito, porque había como gastos así terribles de las tarjetas. Son decisiones muy finas del curador. Pero te puede poner un tope, el curador decir, podés gastar hasta 500.000 pesos por mes. El curador toma una posición, se la transmite al juez y el juez lo respalda o no. Es así. Claro. Muy bien. Y con respecto a eso, digo, el curador no va a poder gastar más de lo que entra. Y si en las tarjetas se gastaba más de lo que entraba, se les corta a todos. A Elvita, a las hijas, a... No, pero yo lo pensaba, Damián, desde el lado de verdad, positivamente. Tanto Elba tiene sus recursos, Bárbara tendrá lo suyo, Lola también tiene trabajo, está trabajando con Diego Leuco en Resumido. Tienen sus ingresos, pero si el padre les proveía un dinero para mantenerse, ¿el curador puede negarles ese derecho si no o les está, va a dar? Sí, a ver, si no les puede dar lo que no está. Perdón, porque hay varios temas hoy en el programa. Fernando.